¿Te has preguntado cuál es el origen del mal y el dolor? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿Y por qué sufren los inocentes? Todas esas preguntas hoy lo vamos a estar respondiendo en compañía de Joel Álvarez, Roger Yujra y mi persona, Rodrigo Felipe. Sean todos ustedes bienvenidos a este video. Para la primera pregunta, esta va para Roger. ¿Cuál es el origen del mal y el dolor? ¿Cuál es el origen del pecado o del sufrimiento que tenemos o que vemos nosotros hoy en día? Bueno, mi estimado Rodrigo, Joel, hoy en día hay muchas teorías sobre el origen del mal, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene su propia hipótesis, también se puede decir. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto de eso? Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo 2. Aquí nos habla Lucero, hijo del alba. Como caíste del cielo, fuiste echado por tierra, tú que abatieras naciones. Aquí nos están hablando de un ángel donde era un ángel que tenía un cargo muy importante En el cielo. en el cielo. Es decir, por ejemplo, ahorita estás contando el origen del gran conflicto, pero ¿qué es el gran conflicto? Pues, opino que el gran conflicto es una pelea entre bien y el mal. La controversia entre Cristo y Satanás. Exactamente, entonces ahí está dando el origen, cómo Satanás era bueno, ha caído para ser malo. Entonces, pero ¿cómo eso ha entrado en su corazón? ¿Hay alguna respuesta en la Biblia? Antes de que Roger pueda responder, tal vez, mira, la pregunta que podríamos responder es esta, ¿no? Ese ángel, a principios creado como Lucifer, con ese nombre tan bonito como Lucero de la Mañana, Sí. se convirtió, ¿no?, en Satanás, que significa el adversario de Dios, ¿no? El adversario. Entonces, mira, Roger, por ejemplo, nos va a decir el cómo, ¿no? Claro, justamente para argumentar ese versículo, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Buena referencia. Aquí nos dice, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí nos indica, ¿no?, que Satanás, a pesar de ser un ángel que ocupaba tan cargo tan importante, un día empezó su corazón la envidia, la codicia, y corrompió la sabiduría. Y eso no fue solamente él, sino que también instó a otros ángeles para que ellos pudieran seguir los mismos pasos. A rebelarse contra Dios en el cielo. Sí, porque es difícil de entender. Por ejemplo, imagínate. Es un mundo perfecto, ¿no? En el cielo, ¿cómo va a existir pecado? Y será que, por eso hay esa duda que mucha gente dice, ¿cómo Dios permite que exista el pecado? ¿Cómo Dios, sabiendo todo, sabiendo que Dios es omnipotente, omnisciente, que previene el futuro, que sabe el pasado, que es el comienzo, que es el alfa y omega, cómo no pudo detener eso? Permite que pasen las cosas malas. Sí. Muchas preguntas que hace la gente, ¿no?, cuando pasa el sufrimiento. Sí, pero también aquí argumenta, ¿no?, el libro de Patriarcas y Profetas de la hermana White, ¿no? Nos argumenta que de cómo surgió, ¿no? Y dice que en un día de esos los seres celestiales estaban adorando a Dios, ¿no? Y una de ellas se encontraba Lucifer, ¿no? Y de la nada surgió ese envidia en su corazón que ni él mismo entendió de cómo surgió. Era un gran misterio, ¿no? Un misterio Para él mismo. y Lucifer se preguntó, ¿no?, por qué, pero Lucifer empezó a reflexionar, a decir que eso está mal, pero otra vez. Entonces eso ya Lucifer se dejó ganar por la envidia, por ser uno igual que Querer ser uno como Dios, ¿no? El orgullo. Mira, el texto de Ezequiel que tú leías, por ejemplo, el 17 dice, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojaré por la tierra.
Mira, la última parte ya hace referencia, ¿no?, a la siguiente pregunta. Sin embargo, fue ese orgullo, ¿no?, que la albergó. Porque, mira, el libro, por ejemplo, que tú citaste de Elena de White, habla mucho, ¿no? Patriarcas y Profetas, se enfoca mucho esa parte de que se le fue soportado, ¿no?, por mucho tiempo allá en el cielo. Mucha gente podría pensar que se rebeló o que albergó ese sentimiento en su corazón y Dios fue expulsado. Sin embargo, ese no fue el caso. Dice que, bueno, enfoca bien que fue por mucho tiempo. Le aguantó por mucho tiempo allá en el cielo. Y ángeles mismos fueron a él y le rogaron con lágrimas en los ojos. Y Jesús mismo, ¿no?, que le habló varias veces, pero lo único que ocasionó en el corazón orgulloso de él fue sentirse humillado, ¿no? ¿Sabe? Es uno de los errores que podemos cometer hoy en día. Cuando alguien viene a nosotros y nos hace dar cuenta de nuestro error, hay una cosa que de manera muy equivocada responde la gente: tú no me puedes juzgar. Es muy diferente, ¿no? Si bien, por ejemplo, Jesús se refería al tema de juzgar, pero mucha gente ha malinterpretado ese texto y dice, ¿no?, cuando le hace a alguien ver su error, el texto que utiliza es no me puedes juzgar, ¿no? Entonces puede ser una manera equivocada también de albergar ese orgullo en nuestro corazón y no analizar nuestra conducta o nuestra condición. Siguiente pregunta, sería muy interesante hacerlo esto para Joel, si nos podrías ayudar a responderla. En el cielo, como respondimos, surgió de manera misteriosa en el corazón de un ser creado de manera perfecta, pero ¿cómo llegó eso a la tierra? ¿Cómo se trasladó ese conflicto a la tierra? Wow. Mira, es así. Una vez que Lucifer falló, existió el pecado, automáticamente Lucifer era contrario de Dios. Entonces hubo una batalla cósmica, como es entre bien y mal, y Lucifer tenía que herir a Dios. Es una pelea, entonces, digamos, tú contra yo, y si yo no te hago nada a ti, no es una pelea, no es un conflicto. Por eso se llama el conflicto de los siglos. Entonces Satanás tenía que atacar a la creación de Dios, porque Dios ha creado y a sus criaturas. Bueno, en los escritos dice que el único planeta, bueno, nosotros pensamos que existen otros seres creados por Dios. Exactamente. Sí, pero no sabemos si son como nosotros, son diferentes, pero son creaciones de Dios. El único planeta que cayó en pecado, la Tierra. Y todos conocemos la historia. Por ejemplo, la historia de Adán y Eva. ¿Alguna vez te han contado? Génesis 3, ¿no? Sí. Génesis 3 nos habla mayormente, ¿no?, de cómo surgió el pecado, ¿no? Y la verdad que es muy sorprendente, ¿no?, porque Dios mismo dio la orden a Adán y Eva que no comiesen del fruto prohibido. Y es muy interesante, ¿no?, como ellos, como fueron creados, yo me imagino que ellos tuvieron la curiosidad de cómo sería ser. Dios nos hizo por naturaleza curiosos, ¿no? Eso, y es muy interesante porque cuando incluso los ángeles, en el libro de Patriarcas y Profetas, nos dicen, ¿no?, que los ángeles habían explicado a Adán y Eva que Eva no se alejara de Adán porque había un ser que había sido expulsado del cielo y que estaba en la tierra. Entonces, que eso fue un día de ellos, Adán, ¿no?, Eva se separó de Adán. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Como es tan astuto, vino de un animal que es sobre la serpiente, y eso que en esos tiempos la serpiente era la más hermosa que podía volar. Entonces, ¿qué hizo? Dicen que la serpiente brillaba y volaba. Sí. Eso es muy perfecto, ¿no? También. Sí, y te imaginas, porque imagínate, ya estudié astronomía, yo estudié un poquito de astronomía, entonces sé que nuestro planeta comparado a la Vía Láctea es chiquitita, pero existe, Vía Láctea es una constelación y existen cuántos millares de constelaciones, entonces es imposible imaginar que solo nosotros somos creados. Entonces Satanás tentó a nuestra tierra y a nosotros, pero todo eso tiene una consecuencia. ¿Y qué es esas consecuencias? ¿Cuáles son las degradaciones, ¿no? Las degradaciones. En lo general, por ejemplo, la advertencia principal cuando pecaron, para la desobediencia, perdón, era si ellos comían, ciertamente morirían, ¿no? Sí. Y
Y no se refería a una muerte pues física como lo que nosotros tenemos. ¿Saben? Eso no es el problema de Dios. La muerte física se puede solucionar, aunque no éramos creados para eso claramente, ¿no? Originalmente. Pero la muerte verdadera a la cual Dios trataba de evitarles era pues la muerte eterna. Porque el pecado traía esas consecuencias eternas. Y además de ello también pues que sería el tema de las degradaciones. Distorsionar el carácter de Dios, por ejemplo, en el ser humano. Poder también, ahora las enfermedades. Y la tierra misma fue maldecida, ¿no? Como consecuencia. Y el claro relato, Génesis 3. Entonces, todos esos puntos, mira, forman para nosotros el tema de cómo llegó, ¿no?, el conflicto a esta tierra. Apocalipsis 12 relata claramente, ¿no?, cómo fue la batalla. Una batalla de ideologías, no una batalla física, como muchos podemos imaginar. Y Génesis 3 nos relata claramente cómo fue que cayeron Adán y Eva. El primer punto es ahí siempre, ¿no? Mira, un consejo, por ejemplo, para las familias. Siempre tiene que haber unidad, ¿no? Tanto en la iglesia mismo que nosotros somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Cuando hay separación, ahí es donde trabaja más el enemigo, ¿no? Y la pregunta más lógica que podemos entonces sacar nosotros o idearnos sería esta. ¿Y cómo ese conflicto entre Cristo y Satanás va afectando hoy en nuestros días? Ahí era la pregunta que hacíamos a un principio, ¿no? ¿Por qué sufren los inocentes? Mucha gente se ha preguntado eso, ¿no? ¿Por qué hay niños, por ejemplo, que sufren maltrato? Y podemos mencionar varias calamidades, ¿no?, contra los seres que son tan indefensos. Mucha gente piensa, ¿no?, si Dios existe, ¿por qué existe tanto sufrimiento? Esa es una pregunta lógica que se hace, ¿no? Sin embargo, nosotros, como dice, por ejemplo, aquí yo tenía un texto, 2 Corintios, 1 Corintios, si ustedes me acompañan, es el capítulo 4 y el verso 9. El apóstol Pablo dice, ¿no?, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en último lugar, como sentenciados a muerte. Y dice, hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros nos hemos convertido este mundo en un espectáculo para los demás mundos, para los demás seres creados del cual hablaba Joel, por ejemplo. Entonces, nosotros somos el centro. Mira, podemos imaginarnos de esta manera. Imagínate un tiroteo. Y nosotros estamos en medio de esa balacera y hay balas incluso que nos estarían rozando, ¿no? Es imposible ignorar ese conflicto. Tristemente hay muchos cristianos sinceros que creen, ¿no?, que Satanás no existe. Y decir que Satanás no existe es entonces negar que existe este conflicto. Por eso es la importancia para nosotros. Si negamos que existe Satanás, si negamos que existe el mal, si negamos que existe el pecado, estamos en serios problemas. En serios problemas, porque no entenderíamos el propósito de Dios en nuestra vida principalmente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios claramente, según la Biblia dice, ¿no?, porque Génesis 3:15 da una promesa de que ese conflicto iba a terminar. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces, ciertamente ya fue profetizado. Mira, el libro que tú citaste también dice, ¿no?, que Satanás creyó que había ganado, pensó que era su mayor victoria. Sin embargo, era ahí empezó su derrota. Cuando creyó haber ganado en el jardín del Edén, empezó su derrota. Génesis 3:15, entonces, como profecía, se da para nosotros como esperanza. Joel, Roger, hemos llegado entonces a poder concluir este tema. Mira, tres preguntas importantes. Mira, piensa así. Mucha gente piensa que ese conflicto es algo que podemos ver, pero ese conflicto es espiritual. Exacto, espiritual. No podemos ver. Y es por eso que mucha gente no entiende el por qué. Busca un propósito en la vida, busca algo, pero no lo entiende porque es un conflicto que no se puede ver, pero se puede sentir. Y mucha gente lo siente, pero no sabe que existe el conflicto entre bien y el mal, en el que Dios quiere que nosotros seamos salvos, porque ya sabe que este mundo no tiene más solución, que Satanás tiene que ser destruido. Exactamente, para que sea restaurado de nuevo. Pero Satanás al mismo tiempo sabe que ha perdido y quiere alejarnos de Él, porque somos sus criaturas de Él.
Es la misma cosa que puedes ser un padre y a tu hijo. Y hay otra persona el mismo que... dolor grande, ¿no? Que Ajá. causa. Y por eso, Dios dice que Dios propio nos creó, dice que nos moldeó con el barro. Mientras exacto. Mientras a otras cosas, Dios hablaba, hágase esto y se hacía. Hágase estos animales, se hacía. Hágase la luz, se hacía. Con su palabra. Con su palabra, imagínate. Pero a nosotros, Él nos hizo, nos moldeó. Tardó un día, ¿entendés? Un día entero para hacernos. Digo, una parte de un día, porque en ese mismo día ha hecho a los animales, pero no los moldeó a ellos, y sí a nosotros. ¿Entiendes? Pero la gente no entiende ese vacío. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué busco algo que no es de esta tierra? Y ese es el conflicto, ¿no? Ese es el conflicto de los siglos que vamos a pasar y todavía hasta que Dios vuelva, hasta que Jesús vuelva. Para argumentar en ahí, podemos decir, ¿no?, que Jesús ya venció en la cruz. Amén. Amén. Venció. Queridos hermanos, ciertamente entonces existe este conflicto. Este conflicto es innegable y es notable en nuestra vida. Tú tienes un gran vacío en tu corazón, así como muchos también tienen ese vacío en su corazón porque tal vez no han aceptado a Cristo. Sin embargo, Apocalipsis 3:20 también va hablando para sus hijos Jesús y dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré con él, cenaré en él y él cenará conmigo. Entonces, Cristo está llamando para nuestra vida. Él quiere ponernos del lado correcto en el conflicto. Para poder vencer este conflicto necesitamos aliados. Y solamente como es un conflicto espiritual, solamente Cristo puede ayudarnos a vencer a través de su poder, con su poder y también con la ayuda de su Espíritu Santo. Y hoy también queremos animarte y rogarte que tú también puedas elevar una oración pidiendo fuerzas, pidiendo auxilio y aceptando a Cristo en tu corazón y en tu familia. Que Dios te bendiga.